Ha sido un viaje de 13 años, Debbie, mi esposa y yo. Nos acomodamos en lo que se podría llamar un ritmo, como una vieja melodía, con sus altibajos, pero era nuestro. Dirigía una cadena de restaurantes de comida rápida en todo el condado, un trabajo duro, pero seguía trabajando como una guerrera, siempre en movimiento, siempre ocupada. Y luego está Danny, su hijo, mi hijastro, de 15 años, lleno de esa energía adolescente pero básicamente un buen chico. Aunque él no era mi hijo biológico, nunca me sentí como tal, yo adoraba a ese niño y era natural para mí ponerme en el lugar de un padre por él. La vida dio un giro inesperado cuando llegó la pandemia y la empresa a la que había dedicado mis mejores años cerró, dejándome navegar por las aguas del desempleo. No fue fácil, te lo aseguro. Finalmente conseguí un trabajo en Earth, nada especial, pero suficiente para pagar las cuentas. Sin embargo, esta historia no trata sobre el mercado laboral, sino sobre lo que sucede cuando la música se detiene y empiezas a escuchar el silencio. El año pasado comencé a notar que Debbie se estaba alejando. No sucedió de la noche a la mañana, sino más bien como un lento desvanecimiento. No investigué. A veces los hombres pensamos que dar espacio es lo correcto cuando las olas empiezan a sacudir el barco, así que me guardé mis preocupaciones, pensando que tal vez, solo tal vez, todo estaba en mi cabeza. Danny y yo nos convertimos en dúo cuando Debbie trabajaba hasta tarde, lo que parecía suceder cada vez con más frecuencia. Íbamos al restaurante local, veíamos un partido o simplemente nos relajábamos viendo una película en casa. Ese tiempo juntos era un lado positivo, pero cuanto más se sumergía en el trabajo, o eso parecía, más ese lado positivo empezaba a parecerle un presagio de una tormenta. Son las pequeñas cosas las que te afectan, como que su teléfono se convierta en un dispositivo ultrasecreto. Atendía llamadas en el porche sin importar el clima, o se encerraba en el baño. La única vez que le pregunté con quién estaba hablando me respondió con una sonrisa que no parecía sincera, como si fuera forzada. Cosas del trabajo, ya sabes cómo son, decía, pero yo sabía cómo eran estas cosas. O al menos pensé que lo sabía. Luego llegó la noche que rompió el lomo del camello, los tres teníamos planes de ver la última superproducción. Danny había estado entusiasmado con eso durante semanas, pero ella simplemente no apareció, sin una llamada, un mensaje de texto, nada. Danny trató de ocultar su decepción, pero vi la decepción que intentaba ocultar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de noches de insomnio o de una serie de semanas difíciles en el trabajo, sino que había algo más, algo que me carcomía por dentro. No soy de los que husmean, pero llega un punto en el que tienes que afrontar la realidad, aunque sea una melodía que no quieres escuchar. Entonces decidí, en ese mismo momento, que era hora de investigar más a fondo. La noche de cine perdida podría haberse excusado con un simple "lo siento", pero no se trataba solo de que me dejaran en paz, fue la gota que colmó el vaso que me hizo darme cuenta de que el peso que llevábamos estaba desequilibrado, lleno de secretos y verdades a medias. Danny y yo fuimos solos, tratamos de disfrutarlo, pero el asiento vacío junto a nosotros era como un silencio ensordecedor gritando en mi cabeza. Después de esa noche no pude evitar la sensación de haber sido traicionada. Empecé a observar de verdad, no era algo en lo que quisiera sobresalir, seguir los hábitos de mi esposa, pero aquí estaba yo, registrando tiempos, anotando excusas que no cuadraban. No quería creer lo que mi mente insinuaba, nadie se casa pensando que terminará jugando al detective en su vida matrimonial, pero hay muchas cosas que puedes ignorar antes de tropezar con ellas. Recuerdo estar sentado a la mesa de la cocina después de que Danny se fue a la cama, la casa en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Era como si el frigorífico me preguntara qué iba a hacer. Evalué cada opción, imaginando escenarios como una partida de ajedrez. Seguirla estaba fuera de discusión, no estaba hecho para ese tipo de cosas y no quería involucrar a Danny en este desastre, no necesitaba ver a su padrastro acechando a su madre por la ciudad, haría más daño que bien. Pero la ignorancia me consumió por dentro. Entonces, una noche de insomnio, tomé una decisión. Contacté a un investigador privado, no cualquiera, sino uno recomendado por un amigo que había enfrentado una situación similar. No era barato, pero para estar tranquilo, ¿qué no harías? El investigador, un hombre de rostro impasible que podría haber vendido hielo a los esquimales, me escuchó sin interrupción, tomó notas, asintió de vez en cuando y luego dio su veredicto: le daré las respuestas que busca.
dijo con una confianza que casi me asustó. Pero debe estar preparado para cualquier eventualidad. Tragué saliva, firmé el contrato y le entregué una foto de Debbie. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La espera de las noticias fue desconcertante, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Y luego, una semana después, llegó la llamada. «Necesitamos hablar», dijo el detective con esa voz neutral suya. «Es mejor en persona». Acordamos encontrarnos en un café apartado, un lugar donde nadie nos notaría. Era un día gris, de esos que parecen hechos para dar malas noticias. El investigador ya estaba allí, sentado al fondo con un portapapeles delante de él. Me senté con el corazón acelerado y esperé a que hablara. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme fotos de Debbie, pero no estaba sola. Había un hombre, uno que nunca había visto antes. En algunas fotos estaban riendo, en otras cogidos de la mano, en otras, bueno, no hacía falta explicaciones. En ese momento el mundo se me vino encima. El investigador siguió hablando, dando detalles, horarios, reuniones. Pero solo escuché un zumbido en mis oídos. Mi Debbie, la mujer con quien había compartido 13 años de mi vida, me había traicionado. Y no fue un caso aislado, era una relación de pleno derecho. Esa noche regresé a casa con el corazón apesadumbrado. Tuve que enfrentarme a Debbie. ¿Pero cómo? ¿Y Danny? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos y decirle que su madre tenía otro hombre en su vida? Pasé horas sentado en la oscuridad, mirando al vacío, tratando de encontrar la fuerza para hacer lo que sabía que era necesario. La conversación con Debbie fue una de las más difíciles de mi vida. Le mostré las fotos sin decir una palabra. Su reacción inicial fue de shock, luego de negación y finalmente de lágrimas. Las disculpas llegaron a raudales, promesas de cambiar, de ir a terapia, de hacer cualquier cosa para reparar el daño. Pero la confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir. Y en el fondo sabía que nunca podría mirarla a ella ni a nuestro matrimonio de la misma manera. Danny, pobre chico, no le conté todo, pero lo suficiente para que entendiera. Fue duro, hubo lágrimas. Pero también abrazos. De alguna manera, esa tormenta fortaleció el vínculo entre nosotros. Decidimos afrontar el futuro como equipo, aunque ese equipo ahora fuera más pequeño. La vida después del descubrimiento fue un viaje de altibajos. El divorcio fue inevitable a pesar de los intentos de Debbie de convencerme de que le diera otra oportunidad a nuestro matrimonio. Pero algunas heridas son demasiado profundas para ignorarlas. Encontré consuelo en mi relación con Danny y el apoyo de amigos que no sabía que tenía. Mirando hacia atrás, no puedo decir que no sienta resentimiento o dolor, pero he aprendido que a veces, por más difícil que sea, hay que enfrentar la verdad frente a ti. Y tal vez, solo tal vez, puedas encontrar la fuerza para construir algo nuevo a partir de los escombros de lo que alguna vez pensaste que era inamovible.